Nunca había dicho esto antes, así que tienes que quedarte porque es algo sin precedentes. Hola, mi nombre es Nadia Rodríguez. Bienvenido a la transmisión en vivo en el que hablaremos y resolveremos algunas cuestiones sobre autoestima. En particular, cómo se evalúa, cómo se mide, cómo utilizamos el concepto de autoestima en terapia y cómo le hicimos los psicólogos para pasar de decir que cada persona es un mundo, y depende, a generar conocimiento universal. Ok, te adelanto que este es el segundo video de los que haremos en el mes hablando sobre autoestima. Okay, el primero fue un debate hablando de qué hablamos cuando hablamos de autoestima. ¿Realmente es causa? ¿Es efecto? La autoestima es aprecio a ti mismo, es amor a ti mismo, es confianza, es seguridad. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de autoestima? ¿Ok? Y este primer video que hicimos fue en modo debate. Entonces se puso buenísimo y lo hicimos en la comunidad que tenemos en el grupo privado de Facebook, que si no estás ahí, ¿qué rayos estás esperando? Deja por favor aquí abajo la palabra grupo y al terminar la transmisión te enviaré la liga para que puedas unirte sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Dame unos minutos, voy a compartir la publicación. Ok, como les venía diciendo, este forma parte de lo que haremos durante el mes sobre autoestima. Como te decía, el primero tiene que ver con un debate que realizamos tratando de desmitificar de qué hablamos sobre autoestima. Este tiene que ver cómo se evalúa. Y el tercero, que ya te estaré platicando cómo se hace o cómo podemos hacer para mejorar la relación que tienes contigo mismo. ¿Ok? Entonces, antes que nada, quiero regalarte un bono. Y este es un formato de registro diario que tú puedes usar para monitorear cómo vas mejorando tu relación contigo mismo. Está en nuestra zona de recursos gratuitos. Esta la puedes encontrar en psicoterapiaparamí.com/gratis. Solamente tienes que dar de alta tu correo, confirmarlo y tendrás acceso a nuestros recursos previos, todos los que hemos hecho y los que haremos en el futuro, únicamente agregando tu correo. El mes pasado hicimos unos en vivos hablando de las relaciones de pareja. Te invito a que también los cheques al terminar esa transmisión. Vamos a empezar integrando todo lo que concluimos la primera transmisión en vivo sobre autoestima. Y hablábamos dependiendo de cómo definiéramos el concepto, es cómo nos iba a permitir, en mayor o menor medida, facilitar la evaluación de la misma. Entonces, primero quiero que sepan que yo cuando hablo de evaluar, hablo por un lado también de medir. Evaluar es medir y medir es comparar. Si la autoestima la definiéramos como estimación a ti mismo, ¿cómo lo mides? ¿La autoestima puede ser universal? Los psicólogos nos encargamos de estudiar el amor a ti mismo o a las personas. ¿Amarte a ti mismo entonces es consecuencia o es origen? Hola Josefina, mucho gusto, gracias por vernos. Te pido que empieces a comentar. Y entonces estaba hablando sobre esto, ¿cómo tú mides la autoestima? ¿La medirías del mismo modo
para ti que para otras personas? Y quiero que sepas que de hecho uno no puede dejar de relacionarse con uno mismo. Suena, suena bastante lógico, ¿no lo crees? Pero, como lo hablábamos en la primera transmisión, la autoestima a veces parece ser causa de ciertos problemas y a veces parece ser consecuencia. Y entonces lo voy a poner así. Si yo asumiera que estimarte a ti mismo es la causa o origina o es originada por cierto tipo de interacciones que tú tienes con el entorno, o que la autoestima es efecto o consecuencia de cierto tipo de interacciones que tienes con el mundo, es decir, entonces la autoestima tiene que ver de cómo has configurado o cómo se han configurado todo este tipo de cosas o este tipo de interacciones o de relaciones en el pasado con tu entorno. ¿No valdría entonces la pena pues analizar este tipo de interacciones y no hablar tal cual de autoestima? Y creo que lo digo en este sentido porque autoestima ha servido para etiquetar, para clasificar y para excusar muchos de los comportamientos, como lo veíamos en la primera transmisión. Hola Mercedes, hola Leonel, hola Enrique, mucho gracias por vernos. Hola Iván, como les decía, a veces el autoestima se utiliza como etiqueta y como excusa de nuestro mismo comportamiento. Es que yo soy celoso porque tengo baja autoestima. Es que yo no puedo hablar en público porque pues tengo una pobre valoración de mí mismo, no me quiero. Y más allá de eso, yo quiero invitarlos hoy a que reflexionen el hecho mismo de autoestima, como lo hablábamos en la primera transmisión, que si no lo has visto, de verdad, te invito a que lo hagas, porque ahí esta forma parte de un seguimiento que estamos realizando de esto. Entonces, retomándolo, el autoestima, hablándolo como estimarte a ti mismo, pues parece que está en medio y que hay cosas que van antes y que van después. Y entonces, si de todo eso hay interacciones, ¿por qué no analizar eso y en lugar de estar tratando de ver cómo sí, cómo no? De hecho, porque eso pudiera, aunque parecer un poco más complejo, en realidad lo hace más sencillo. Al quitar la categoría de amor, de estimación a ti mismo, ya no nos estamos enredando en, bueno, ¿y qué es el amor? Y entonces el amor que tú te tienes a ti mismo es el mismo que pudiera darse a otra persona a sí misma. ¿Cómo ven? Hasta este punto, yo quiero saber si de lo que estoy siendo clara, estás de acuerdo conmigo, que si no más bien para evaluar la autoestima tuviera que ver el hecho mismo de evaluar personalmente, analizar funcionalmente varias interacciones de esa misma persona en el contexto en el que se desenvuelve y en función de eso ver qué tan similitudes con lo que ella percibe. Más adelante te daré un ejemplo al respecto para que puedas eh, ofrecer una opinión. Y entonces, si yo digo que evaluar o analizar funcionalmente las interacciones, permite incluso definir qué, después de la evaluación, qué hacer al respecto. Y no solamente decir, bueno, pues es que para mejorar la autoestima de todas las personas, pues lo único que hace falta es que se digan que se quieren una y otra vez repetidamente hasta que lo crean. Y ya no solamente es eso, sino que dependiendo de lo que necesite cada persona, es lo que se hace.
¿Cómo ves? Tú dime, ¿estás de acuerdo o no conmigo? Si tú estás de acuerdo, escríbeme por favor un 1 y si no estás de acuerdo, escríbeme un 0. No me voy a enojar, no va a pasar nada. Y de hecho es algo que me gustaría saber si tú lo estás o no. ¿Ok? Y para esto quiero hacer alusión a un ejemplo que habíamos usado en la primera transmisión y es sobre el amar, que tiene que ver con la autoestima. Es decir, lo voy a poner así. ¿Cómo pudieras tú evaluar que fulanito ama a fulanita? ¿Cómo tú lo evaluarías? ¿Por lo que dice? ¿Por lo que hace? Y si además ya sabemos si es por lo que dice o por lo que hace, cómo se desarrolló ese amor. Y eso solamente que es fulanito y fulanita. Ahora la situación se complica porque digamos que fulanito y fulanita es la misma persona. Eres tú mismo y entonces ¿cómo evaluamos que Perenganita ama a Perenganita? Por lo que cree de sí misma, por lo que dice, por lo que hace. ¿Cómo se desarrolló ese amor por sí mismo? Son muchas cuestiones al mismo tiempo, ¿verdad? Espero no estarte pues confundiendo, pero la idea es que quiero que contextualices justamente esto, que la respuesta de cómo se evalúa la autoestima no es simplemente contestando un test de, pues tengo una pobre opinión de mí mismo, de generalmente creo que soy menor que las demás personas. No es tan sencillo como parece. Y pues voy a darte algunas pistas para que puedas empezar como a ver de lo que estoy hablando. Hablando otra vez de fulanito y fulanita. Si la chica, fulanita, le rompe la taza favorita a fulanito, si fulanito dice amarla, ¿qué haría en consecuencia? ¿Qué le diría? ¿Cómo se lo diría? ¿Amar? ¿Qué es entonces? ¿De verdad se puede evaluar el amor? Se puede evaluar, hay un test, hay una prueba psicológica que evalúe el amor que le tienes a tu pareja. No, pero sí hay pruebas psicológicas que evalúan el amor a ti mismo. ¿No les parece un poco extraño eso? Dime, todas las personas que me están viendo, ¿qué creen? ¿Qué opinan? Porque sí hay un concepto universal de amor a ti mismo, pero no lo hay cuando se trata de dos personas. Es una pregunta muy interesante, ¿no creen? Porque de hecho lo hablábamos en la primera transmisión. Si el amor depende de la definición que le des, es como tú puedes evaluar si te aman o no, si lo defines como sentimiento, si lo defines como acción, como disposición. Entonces, ¿cómo le hacemos para evaluar la autoestima? Antes de que yo les conteste, quiero saber cuál es su opinión, qué es lo que piensan. De hecho, por eso les estoy dando esos ejemplos, porque a veces damos por sentado que la autoestima es algo incuestionable, que yo es inconcebible que no me quiera a mí mismo y que además, y ya no solamente es eso, sino es alta, baja, media, todos deberíamos tener alta, todas las personas que tienen baja autoestima están mal, deberían solamente quererse y ya para resolver sus problemas. Ya sé que esta transmisión no tiene la función de responder todas esas dudas,
pero sí, por lo menos, empezar a dilucidar cómo lo evaluaría. Yo voy a decir cómo lo hago en terapia, cómo me aseguro de evaluar esto sin terminar afectando más a las personas. Josefina nos dice, evalúo mi autoestima al permitir lo que me gustaría recibir. ¿Ok? Estás empezando a hablar sobre algo que yo voy a tocar en algún momento que tiene que ver con la correspondencia entre lo que valoro de una situación y lo que hago en consecuencia. Y hablaba justamente por eso del amor. De hecho, uno de los elementos que pudiera ayudar a evaluar la autoestima es justo empezar a definir cómo una persona valora ciertos comportamientos o cómo valora a otras personas, cómo actúa en consecuencia tanto la persona que estamos evaluando y las otras personas, para entonces ver en qué tipo de contexto social, con qué tipo de personas convive y qué tan de acuerdo está, qué tanto las otras personas actúan. Y a eso yo me refería con, pues si vamos a hablar de autoestima, ¿por qué no hablamos también de interacciones en tu entorno? De interacciones con otras personas, de las interacciones de mi comportamiento con el comportamiento de otras personas, la interacción que tiene lo que yo creo de una situación y lo que hago en consecuencia, la interacción que tiene lo que yo creo con lo que cree la otra persona. Es un mundo de posibilidades, más allá de encasillarlo únicamente en el concepto de autoestima. Y entonces, otra vez resumiendo, la autoestima puede estar fundamentada en el juicio acerca de lo que vale uno mismo. Depende hasta qué punto creamos que estamos cerca de eso, de lo que valoramos como bueno o como lo que debería de ser, y por lo tanto trazamos un camino que nos indicará si nos estamos acercando o alejando de lo que deberíamos de ser. Ahí, de algún modo, está la respuesta de cómo es que evaluamos algo tan particular con conocimientos generales del ser humano. Uno, como les decía, no puede dejar de relacionarse con uno mismo. Entonces, uno se quiere todo el tiempo, yo me quiero todo el tiempo. ¿Cómo cambia el comportamiento? Depende de la circunstancia, depende de quién me lo diga. ¿De qué depende? La autoestima entonces es algo fijo. Necesariamente lo necesitamos para ver cómo se comporta otra persona, porque de hecho yo pudiera ver si alguien tiene baja autoestima solamente con lo que hace o con lo que dice de una situación, no únicamente preguntándole, oye, ¿tú te quieres? No, no solamente así. Enrique nos dice, una pregunta, ¿se puede confundir uno mismo entre alta autoestima y caer en el egocentrismo? Sí, de algún modo, sí. Ahorita, más adelante, voy a respondértelo. Es más, lo voy a hacer con un ejemplo. ¿Ok? Entonces, mantente atento. Regresando a lo que les decía, partir de algo, de una evaluación personal, podemos utilizar conceptos más generales de la psicología, aterrizándolos de manera más particular a una persona, como evaluando qué tipo de valoración tiene, qué tanto eso es similar con las personas con las que convive y además si esas personas son consecuentes con eso que creen y la persona misma. No solamente es un concepto en el que soy yo creyendo que me siento que soy poca cosa y actuando en consecuencia. Tiene que ver más con interacción. Como les decía, retomando el ejemplo de las parejas, yo atiendo constantemente, más de la mitad de las personas atiendo parejas y esto también está presente. Yo pudiera decir,
no hay estrictamente un test que hable sobre amor entre personas. Y de hecho sí lo he buscado, que si hay una prueba que evalúe el amor que te tiene otra persona, realmente piensen si existiera una cosa como esa. ¿Hay alguien que te diría qué tanto la otra persona te quiere? ¿Hay algo universal? Y en autoestima, pues en todo caso, no, aplicando esa lógica, no tendría por qué existir eh, es que debes amarte a ti mismo con ciertas conductas. Si no, es que no te amas a ti mismo. Y eso es universal. Todo el mundo diría que no te quieres. Y entonces, otra vez, evaluar es medir y medir es comparar. Si yo quiero evaluar el, el peso de una persona, lo mido. ¿Y cómo lo mido? Comparando digamos, la circunferencia que tiene con la regla que está puesta en centímetros. O puede también estar en pulgadas, pero en realidad es comparar con un sistema de medida con la cosa que estamos midiendo. Y en ese aspecto, haciendo alusión a la autoestima, amarte a ti mismo, ¿con qué regla lo estaríamos midiendo? ¿Cómo evaluamos eso? Y entonces yo voy a decirles cómo lo hago yo en terapia. Primero, y pese a lo que ustedes pudieran creer, yo pocas veces hablo de autoestima en terapia. Nunca lo menciono a menos que lo mencione primero la persona que está frente a mí y que aparte lo refiera como problemático. Es decir, ¿qué crees, Nadia? Que yo he notado que pues que tengo baja autoestima y que por eso han sido muchos de los problemas que he tenido. Y entonces lo primero que yo hago es preguntar, ¿a qué te estás refiriendo con eso? ¿Por qué dices que tienes baja autoestima? Y entonces ahí sale a colación justo, bueno, es que pues yo he visto que actúo de distinto modo que otras personas. Yo quiero participar en clase y no lo puedo hacer. Y yo veo que otras personas lo dicen muy seguras y a lo mejor no tienen idea de lo que están hablando. Y yo sí sé, pero me da mucha vergüenza. No quiero equivocarme. Y entonces yo digo, ok, tiene que ver con lo que se dice en la situación o incluso una falta de capacidad a la hora de hablar. Pero entonces ya no meto el concepto de autoestima, ya no estoy evaluando la autoestima como tal, sino todo este tipo de correspondencia entre lo que valoro de una situación y de cómo se comporta en consecuencia. Y yo lo que les preguntaba al final es, bueno, y esa valoración de, poniendo el ejemplo de, es que hay alguien que yo no sé participar en clase porque me da miedo, es por eso, es porque yo me siento menos, es porque no tengo autoestima, tal vez, pero si no me sirve a mí como psicóloga decir, bueno, ok, tiene baja autoestima, y luego, ¿qué hago con eso? No, de hecho, aunque yo busqué investigaciones que hablen sobre cómo intervenir o cómo modificar la autoestima, son muy vagas porque dependen del tipo de persona que tengas enfrente. Eso es algo que hablaremos en la siguiente transmisión y hablaremos de algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar la relación que tienes contigo mismo. Obviamente son recomendaciones y para obtener algo mucho más personalizado requiere asesoría psicológica personalizada. Y entonces, como les decía, hay una regla que nos mide y de la cual, resultado de esa medición, es que nosotros podemos sentirnos o no devaluados o no.
El asunto es esa regla, esa medición, de dónde sale. Nuevamente, de nuestro contexto. Y, por ejemplo, quiero decírselo de algún modo. Yo hace rato, como ven, traigo un reloj. Y entonces me decían que parece un reloj de hombre. Y de hecho sí lo es. Pero pensemos en esta situación hipotética. Si yo quisiera evaluarme a mí, o alguien más quisiera evaluarme a mí, de si tengo o no autoestima, ¿cómo se comportaría alguien en mi situación? Que me dicen, oye, como que tu reloj parece de hombre, ¿no? Pues sí. Y a lo mejor alguien que catalogaríamos como de baja autoestima pudiera decir, híjole, es que pues sí es cierto, y no debería ser. Yo no debería usar cosas de hombre si soy mujer. Pero otra vez yo pensando en este tipo de regla, en esta regla hipotética, esta cinta métrica con la que yo mido la situación, no es que el otro me esté diciendo que no debería de ser, es que yo estoy también de acuerdo con esa regla. Y a lo mejor si yo dijera, ¿cómo puedo yo evaluar que alguien se quiere o no a sí mismo? Es el tipo de trato que hace de su persona en esa situación. Que, contéstame, tú que me estás viendo, ¿cómo lo harías? ¿Te ofenderías? ¿Te burlarías de la situación? ¿Te lo quitarías? Dime tú qué harías. Yo no les he dicho lo que hice cuando me hicieron ese comentario, pero nuevamente pueden a mí decirme incluso que yo tengo un bigote feo y a lo mejor no lo tengo, pero si yo estoy de acuerdo con ese criterio de valoración, es como aumenta la probabilidad de que yo me comporte de cierto modo. En algún momento a las personas que han estado conmigo les explico que todo lo que hacemos, todos nuestros comportamientos, todas nuestras acciones son valoradas, son calificadas. Siempre hay una cinta métrica que nos mide como bueno, malo, debería ser, no debería ser, está feo, está caro, está barato, está sucio, está pequeño, está grande. Y el asunto no son esas valoraciones y esos criterios con los que se miden esas cintas, sino mi cinta, la cinta que yo he creado para mí, cómo salgo después de valorar lo que yo hago. Y a lo mejor el asunto, por eso es que yo les decía, es que tiene que ver con la interacción también con tu grupo social de referencia, con las personas con las que conviven, también saber qué tipo de cintas métricas tienen. Si comparten esa misma, pues claro que si te hacen un comentario, te vas a sentir mal porque no es la otra persona lo que te lo dice, es que tú tienes esa misma cinta métrica y también tú sales mal calificado contigo mismo. Y entonces, hablando nuevamente del tipo de efecto que genera, es que yo puedo decir, bueno, es que mi reloj es de hombre y yo soy mujer y no debería de usarlo, y yo además creo que una mujer no debería usar cosas de hombre y en consecuencia soy inmerecedora de todo lo que sigue de más. ¿Ok? Oh no, no me digan que se fue el sonido. Espero que me escuchen bien. Y si no, ya saben. Por favor, díganme si alguien más tiene problemas de audio para que entonces desconecte el auxiliar. Y entonces les comentaba.
tú no es que el reloj sea el problema, sino la valoración que tú tienes, la, la similitud que tienes con esa cinta métrica con la que tú mides la situación, con la que mides tu propio comportamiento y con la que mides el comportamiento de los demás. Por eso es que, resumiendo todo lo que les he dicho, en realidad a mí me gustaría poderles dar algunas estrategias muy puntuales de cómo evaluar su propia autoestima. De verdad me encantaría, pero pues sería mentirles y darles realmente pastillitas sin efecto en las que les estaría mintiendo, porque es lo mismo que si yo les dijera, les voy a dar 5 tips de cómo pueden saber que su pareja los quiere, porque no es el mismo concepto y valoración de todos, no es universal. Quererte a ti mismo debiera ser un acto de congruencia y de disposición de cómo actúas en ciertas situaciones, así como yo lo ponía en el reloj. Mejor, yo siempre tiendo a cuestionar a las personas que me hacen algún tipo de juicio, porque ya por mi formación como terapeuta siempre lo hago, siempre estoy cuestionando a todo el mundo. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que tenga pues un reloj de hombre? Ya no soy mujer, no me parezco mujer. ¿Por qué? Porque siempre estamos ajustándonos, siempre estamos viendo a ver qué tanto de lo que valoro pues tiene sentido con lo que dicen los demás. Mercedes nos dice, yo me quedaría con el reloj puesto porque es mi gusto, sin importar lo que me digan. ¿Ok? Y es que yo estoy tocando incluso algún otro tema que es la autoestima no es algo individual, no es algo únicamente y exclusivamente tan, tan individualizado. Sé que parece un poco opuesto. En realidad es qué tan congruente soy con mi cinta métrica, con lo que yo hago. Pero yo les decía, ¿y esa cinta métrica de dónde salió? A lo mejor yo estoy hablando del reloj, pero pudiera hablar del pantalón, igual de la falda, del cabello corto, de la concepción que tiene o de la valoración del hombre y de la mujer, de la valoración que es del amor y de lo que no es amor, de lo que es odio en sí mismo. De hecho, en algún momento se los comenté, yo tenía una usuaria que me decía, es que yo siento que tengo baja autoestima. Y hablábamos al respecto sobre eso. Yo decía, es que debe ser terrible convivir con alguien que es tan, tan, que comete muchos errores y que además comete muchos errores y que la vez que te sigue afectando. Eres tú esa que los comete y eres tú quien te juzga. Es horrible. Y quisiera yo cerrar esta transmisión, pues en realidad diciéndoles que si tú dudas de que si te quieres o no, puedes averiguarlo del mismo modo que lo averiguarías de si tuvieras pareja, ¿cómo sabes si te quiere o no? Si alguien ya no te quiere, ¿cómo lo sabrías? ¿Cómo actuaría alguien que no te quiere en una situación? Como les ponía, yo rompo la taza de alguien y si esa persona dice quererme, ¿cómo me trataría? ¿Cómo me diría, oye, no te preocupes, o de no puedo creer que seas tan torpe para tirar mi taza favorita? ¿Cómo lo haría alguien? ¿Cómo lo evaluarías? Y entonces la respuesta que tú tengas sobre esa pregunta es el mismo tipo de respuesta que tendrías si me preguntaras cómo evaluarías la estimación que tienes de ti mismo. Es cómo actuarías en cierto contexto. ¿Ok? Hola, Karina. Y regresando a la pregunta que me hizo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Una pregunta, ¿se puede confundir uno mismo entre alta autoestima y caer en el egocentrismo? Quiero primero hacerte varias preguntas sobre esto.
alta autoestima significa que tú te quieres en demasía, amar demasiado a ti mismo, ¿no? Lo voy a poner así. Y egocentrismo, ¿a qué le estás llamando como tal? Que es decir, centrar todo tu entorno en lo que te sucede a ti. Y de hecho, es algo que puede suceder, porque como no hay medidas universales de lo que es alta, de lo que es media y de lo que es baja, no hay un término universal de alta autoestima. En realidad, tú puedes valorarte muy bien, puedes amarte mucho, estar enamorado de ti mismo, a tal punto de negar tus propias capacidades. Así como lo mencionaba en el ejemplo hipotético de alguien que quiere participar en alguna conferencia, en clase, en algún seminario, sino alguien que tuviera una alta autoestima, a alguien que se quiere mucho, aunque se equivoque, dice, los demás están mal, soy yo quien está bien. Y en realidad puede ser completamente congruente. Por eso es que yo les decía, me gustaría poderles decir cómo evaluar la autoestima en 3 pasos, pero es mucho más complicado que eso, porque a lo mejor esa persona que puede confundir alta autoestima con egocentrismo, pues no le genera problemas a corto plazo, pero si se cambia de ciudad en donde ahora se le exigen hacer otras cosas, resulta que pues sí tenía mucha alta autoestima, pero que no estaba sentada o no tenía evidencia que sustentara el que amarse a sí mismo estaba fundamentado, así como pudiera ser problemático no quererse mucho, es decir, pues yo no me quiero o no me estimo y en consecuencia tengo cierta predisposición a comportarme de cierto modo que me afecta porque demerito, porque me autocensuro, también genera problemas el tener demasiada y anular todos los comentarios negativos. ¿Ok? Entonces, espero haber respondido tu pregunta, Enrique. Espero que haya quedado claro. Y si no, de todos modos, escríbeme al finalizar esta transmisión y yo con gusto te responderé. Si alguno de ustedes tiene más preguntas, este es el momento ideal para hacerla porque ya estoy concluyendo con el tema. Mientras te adelanto que al inicio de la transmisión te dejé un bono de regalo, así que si no supiste cuál es, te invito a que veas esa transmisión al inicio, si empezaste la mitad, justo para que puedas entender de mejor manera por qué estoy concluyendo diciendo que no puedo decir en 3 pasos cómo evaluar la autoestima. ¿Ok? Te recuerdo que este es el live número 2 de 3 que vamos a hacer sobre el tema de autoestima. El primero fue un debate hablando sobre qué rayos es la autoestima y este es sobre cómo se evalúa, cómo lo evalúan los psicólogos, cómo se aborda en terapia. Y el tercero ya son estrategias que han demostrado que pueden mejorar la relación que tienes contigo mismo y eso probabilizar que te estimes de mejor manera. ¿Ok? Entonces, si ninguno de ustedes tiene otra pregunta, pues creo que esto sería todo. De todos modos, aprecio mucho que se hayan conectado. Karen, gracias por ver este video. Ya está finalizando. Espero que nos podamos encontrar en la siguiente transmisión. Como les recuerdo, mi nombre es Nadia Rodríguez y nos estaremos viendo en la siguiente transmisión en vivo. Bye.